Buñuel nació en el 1900, literalmente, nació en el 1900, es español, era español, fue hijo de un ferretero que después terminó siendo burgués, fue también hijo de una pianista, estudió con los jesuitas, tuvo una educación completamente religiosa, a la que después va a terminar denostando, haciendo célebre esa famosa frase, valga la redundancia, gracias a Dios soy ateo. Y su visión de la pobreza fue la de alguien completamente marginado, pero desde el otro lado, desde la clase alta, desde alguien que veía a los chicos sin nada golpeándole la puerta de la casa pidiendo monedas. Él, llegados los 15 años, dejó de ser creyente cuando empezó a leer a Darwin y a Nietzsche. Pues ya a los 17 años de edad arrancó a estudiar ingeniería y empezó a formar amistad en la residencia en la que se albergaba con García Lorca y Salvador Dalí. Ellos terminaron logrando, de hecho, que Buñuel termine dejando la carrera y estudiando filosofía y letras. Uno de los referentes de Buñuel fue Fritz Lang, con la película Las Tres Luces, una película de 1921, que fue la que finalmente lo convenció de ponerse a filmar. Y él arrancó siendo asistente de dirección de algunas películas de John Epstein, a quien anteriormente habíamos citado, no me acuerdo si fue en la previa de Carrie o de Dress to Kill, parte de su libro El cine del diablo. Y también Buñuel ofició como guionista y terminó estudiando técnica cinematográfica en la Academia de Cine de París. En ese entonces había también todo un grupo de surrealistas dirigidos por André Breton. Estaban Max Ernst, Man Ray, todavía no estaba Dalí, que después se metería. Y él poco a poco empezaría a acercarse a estos grupos. Y lo primero oficial como director que hace es el primer corto experimental surrealista de la historia, o quizás no el primero, pero sí seguramente el más emblemático, el que sienta las bases para todo lo que después se conocerá como surrealismo en el cine, que es Un perro andaluz en 1928, con Dalí, que está basado en sueños que fueron pasados a papel, y creo que sueños con hormigas en las manos de Dalí. A Buñuel soñaba que a uno le cortaban el ojo, y hicieron como un mashup de sueños, donde se busca constantemente lo que sería la ausencia de la explicación o la ausencia del significado. Que a pesar de esto después se le fue encontrando algún sentido a partir de la relación entre Dalí y Buñuel con García Lorca, donde había como una especie de triángulo, no sé si amoroso, pero un triángulo de deseo. Uno quería al otro, el otro no quería al otro, los otros dos no querían a uno, había toda una especie de tira y afloje. Y se dice también que el chico de bicicleta amanerado que está en el comienzo del corto vendría a ser, el que después choca, vendría a ser García Lorca. Pero fuera de eso, que podría ser quizás una de las lecturas, de las tantas lecturas que puede llegar a tener un Quien Andalú, el surrealismo viene a representar mayormente los sueños, pero más que nada a representar lo que subyace en el subconsciente. Es llevar el subconsciente a la pantalla. Y de esta forma romper con todo aquello que rompa justamente las estructuras tradicionales y la lógica tradicional, presentando un mundo donde todo puede suceder y donde lo onírico pueda llegar a ser representado en forma permanente, ¿no? Donde los sueños no estén solamente dentro de sueños, y si están dentro de sueños, ese efecto o esa secuencia tiene que ser prolongada y fructífera, como sucede en Los Olvidados. En este sentido, Hitchcock toma mucho de Buñuel para lo que es la secuencia onírica de Vértigo, y mismo contó con Dalí para Spellbound, donde también representa varias escenas oníricas muy cercanas a lo que hoy conocemos, o en ese entonces conocíamos
como surrealismo. Recordemos que Buñuel era el director favorito de Hitchcock y esto queda evidenciado en varias de las películas posteriores. Pero después de El perro andaluz, Buñuel hace el documental, un falso documental, si se quiere, sobre la miseria de España, Las Urdes, Tierra sin pan, y La Edad de Oro. ¿No? Hace estos dos, La Edad de Oro, que vendría a ser el primer largometraje surrealista entendiendo el largometraje como película que supere los 45 minutos. Hoy tenemos esa concepción de película, pero en ese entonces las películas podían llegar a durar 15-20 minutos como duraba Un perro andaluz. Pero bueno, teniendo en cuenta eso, que superen los 45 minutos, sí, vendría a ser la Edad de Oro, la primera película bien surrealista, ¿no? Netamente surrealista. Y después termina viajando a Estados Unidos, a Hollywood, pero no logra rendirse a los productores. Hay un par de guiones que circulan por la web de películas que escribió y que iba a filmar otros. Termina trabajando en el MoMA, que vendría a ser para quienes no lo conocen, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Y en el 47, cuando se muda a México, termina filmando una película que es Gran Casino, a la que no le fue muy bien en taquilla. No le fue nada bien, para ser sinceros, con Jorge Negrete, Libertad Lamarque. Y estuvo 3 años desempleado por esa película, hasta que en el 49 se nacionaliza mexicano, después de la Guerra Civil Española, filma El Gran Calavera, que fue un éxito, y en el 50 finalmente hace la que realmente quería hacer, que es Los Olvidados, una película ya desprovista de actores de peso, ¿no? Una película completamente, mucho más cercana a las primeras 2 películas, mucho más cercana a Un perro andaluz y a La Edad de Oro en cuanto a la temática o la crudeza con la que toca los temas, además del foco surrealista que había perdido en las anteriores, en esas películas que hizo en ese hiato o en ese comienzo mexicano, porque Buñuel hizo muchas películas por encargo, hizo muchas películas relacionadas para después hacer estas películas, para poder hacer Los Olvidados tenía que hacer otras películas antes, no tenía esa ventaja como para poder tener una libertad completa. De todas formas, su sello autoral se ve en todas o en casi todas, así que eso, para quienes vean la obra de Buñuel, de eso siempre se pueden quedar tranquilos. Pero en Los Olvidados se pidió la expulsión de Buñuel de México porque, dicho mal y pronto, le pega bastante al gobierno mostrando la pobreza. De hecho, hasta tuvo problemas con Gabriel Figueroa, que es su director de fotografía, porque Figueroa quería darle color, quería nubes, y Buñuel se empecinaba en que no, que cuanto menos bello, mejor. Y no gustó mucho que un español burgués se meta en un pueblito de México a mostrar la pobreza, que además nadie quería ver, de una pobreza existente, pero que nadie quería verla en pantalla grande. Hasta que finalmente ganó dirección, mejor dirección y mejor guión en Cannes, y la película terminó siendo la película que más dinero hizo, irónicamente. Pero bueno, eso le generó cierto prestigio a Buñuel, no solo en México, sino a nivel mundial. Y lo loco es que Buñuel quería tanto a México que siguió filmando en México a pesar de que no recibía tanta plata en el país. Hizo Susana, Subida al cielo, Ensayo de un crimen, una de las mejores. Él también. Películas que tenían elementos surrealistas, pero que tenían también su accesibilidad, ¿no? Eran más que nada sátiras de géneros, pero sátiras sociales, sátiras a la política, con la fiebre de Sube al Pavo, crítica social, sin sátira, bueno, Los Olvidados habíamos dicho antes, una pequeña sátira a la religión, que se puede encontrar en Ensayo de un crimen,
una sátira a la burguesía, como El Ángel Exterminador, pero que bueno, esa ya nos vamos a otro país. Pero una sátira mucho más negra, que hasta se podría decir que no es para nada sátira, pero es él, ¿no? En el 53 hace Él, que es una película de un hombre virgen y conservador, que se enamora de una mujer y luego de casarse con ella se pone completamente paranoico. Bueno, Vértigo toma mucho de acá, la escena del campanario, por ejemplo, la temática de los celos, la manipulación, el physique du rôle del protagonista, de Francisco, el protagonista, si mal no recuerdo, se llama Francisco, con Gavin Elster de Vértigo. Y al mismo tiempo aborda todo lo oscuro que tenía, que escondía Buñuel, dicho por él mismo. Si bien hay algunas teorías de que estaba basado en un vecino que tenía Buñuel, siempre que te dice, bueno, viene un amigo que hizo, siempre está hablando del mismo, ¿no? Hasta el 61 vuelve a España, hace Viridiana, que basada en una novela de Benito Pérez Galdós, que al igual que la posterior Tristana, y gana la Palma de Oro en Cannes, una película abiertamente antifranquista sobre un hombre que después de la muerte de su esposa, el mismo día de la boda, recibe la visita de una sobrina que es idéntica a ella. Entonces acá ya hay una temática hitchcockiana de por medio que, a pesar de no ser un thriller, pero sí invita a que se pueda unir fácilmente a estos dos directores desde lo más... al menos desde ya desde la sinopsis misma. Se vuelven a ver algunos puntos en común, el hombre enamorado, la boda como algo trágico que también sucede en él, ¿no? Un punto de quiebre importante en la relación. En Ensayo de un crimen también se podía llegar a ver eso. La locura, la paranoia, el lugar que ocupa la mujer en algunos contextos en el mundo actual. Lo que sucede en él es muy fuerte en cuanto a la posición, a la buena posición que tiene la iglesia en aquel entonces, y bueno, puede hasta equipararse en algún punto con la actualidad, y también la poca voz que tenía la mujer, o que tiene la mujer en la actualidad. Es muy sorprendente verla en el 2018 o en el 2020 o en el 2025 y ver cómo Buñuel en 1953 la tenía tan clara, ¿no? Sobre ciertos temas puntuales que se pueden apreciar a la hora de ver la película. No quiero cometer ningún tipo de spoilers para quien aún no la haya visto. Pero bueno, sí, se repiten varios puntos elementales, tragedias, ¿no? El viaje de un personaje preso. En el 62 ya hace El Ángel Exterminador, una película sobre un grupo de invitados que después de cenar no pueden irse de la casa. Y es una película que encuentra su respaldo en la crítica, en la sátira a la burguesía, donde se quedan encerrados y realmente no hay nada, ¿no? Están obligados a tener que comunicarse entre ellos, por más que sean personajes que no, aunque se quieren pero no se quieren en realidad, digamos que tienen solo buenos modales, y vuelve al surrealismo más puro. No es nada placentera la película. Digo, no es nada placentera desde lo que propone, no la película en sí. Después tiene una etapa francesa, donde ya sí se concentró mucho más en este tipo de crítica de la burguesía y en la sátira. Como que expandió ese mundo ya anteriormente planteado en El Ángel Exterminador y en algunas otras películas, y llevó a cabo El Déjà Vu o El Fantasma de la Libertad, o El Discreto Encanto de la Burguesía, que ya en el mismo título nos anticipa esto, y se lo toma con mucha más gracia. La Vía Láctea también, completamente una burla a las creencias y a cómo se toman las creencias desde algunos sectores. Pero en resumen,
vendría a tener 3 etapas, más allá de que fue y volvió un par de veces, ¿no? La mexicana, la española y la francesa. O la francesa, la española, la mexicana y la española y la francesa de nuevo. Teniendo en cuenta que él arranca en Francia y después se va abriendo, ¿no? De alguna forma, pero bueno, es propio de un director que se sintió local en donde supo ir. ¿Qué temas toca Buñuel? Bueno, un poco ya lo mencionábamos antes, ¿no? La religión, generalmente para criticarla, pero también una parte que él conoce, ¿no? No es que critica lo que no conoce. Como decíamos antes, había tenido una educación completamente religiosa durante sus primeros 15 años de vida. Los aspectos morales, siempre cuestionando los valores, la burguesía, todo lo referido a lo sexual, al erotismo, a lo prohibido, a lo vetado, como decíamos en Viridiana. No hay casi narración clásica o lineal. Siempre fragmenta los relatos, los quita del tiempo, juega con el tiempo. Hoy ya estamos acostumbrados a eso, pero Buñuel siempre fue de agregar fantasías, de agregar sueños, de flashbacks, de ir para un lado y para el otro, imágenes inesperadas que se intercalan, que buscan algunos impactos, un humor negro muy definido, un amor por la sátira que hace que el espectador constantemente tenga que intentar leer qué le está queriendo decir Buñuel, pero qué le está queriendo decir, si le está escondiendo algo debajo en el sentido humorístico, ¿no? Hasta qué punto es humor y hasta qué punto es crudeza en muchas de sus películas. Repite mucho algunos personajes, los curas, los vagabundos, o los perros y los burros, o parte del miedo a las arañas. Él tenía mucho miedo a las arañas y están en casi todas sus películas. En Belle de Jour es donde más me parece que queda claro, pero están en todas sus películas las arañas. Tenía una especie de atracción y repulsión, por eso las ponía en sus películas, porque entendía que el cine era un poco eso, atracción y repulsión todo el tiempo. El fetiche con las piernas, muy claro en la secuencia inicial de él. Y bueno, la muerte, el deseo y todos esos temas que son mucho más universales. En cuanto a lo técnico, se caracterizaba por tener ritmos más lentos, más pausados, mucho plano corto, travelings y paneos de seguimiento a los personajes cuando están accionando. Todo lo que refiere a espacios y tiempos es mayormente complicado de entender con esa intención. O sea, utiliza lo que vendría a ser la confusión técnica para respaldar el estado mental de sus personajes o el mundo onírico de la obra. Eso lo comprende al 100%. Y hay mucha superposición de imágenes, siempre en este sentido, ¿no? En el sentido surrealista, logrando o intentando lograr sensaciones nuevas a partir de ir intercalando imágenes que al parecer no tienen relación con la anterior. Generalmente le gusta que el centro del plano sea aquel que mejor se ve y que los costados estén más oscurecidos. Hay usos de tiempo de voz en off, de narrador, en Ensayo de un crimen. También esto se puede ver. No tiene ningún problema, como decíamos, en recurrir a flashbacks si es necesario. A veces se centra en los primeros planos para ir generando un espacio totalmente fílmico dentro de otro espacio que también está dentro de la película. Hay un momento en la escena de él, de la película Él, que está el protagonista que se está viendo con la chica en la cena. Y recurre a los primeros planos. Primer plano de ella, primer plano de él. Primer plano de ella, primer plano de él. Primer plano de ella, primer plano de él. Y así, de esa forma, él nos da un momento de intimidad profunda, jugando con esas miradas y con esos primeros planos, con esos idas y vueltas. Como si estuviera generando un espacio dentro de otro espacio. Porque en realidad el espacio verdadero es la cena, es el salón. Pero a partir de este ida y vuelta de miradas, siempre sostenidos en primeros planos, inventa un espacio dentro de otro espacio.
sin necesariamente recurrir a la fantasía. Cuando ya el plano se abre y vemos la mesa y vemos a todos comiendo, el plano general, recurre al plano general, te destruye, porque ya ves que están rodeados de 10 personas más o menos. Y vos decís, ¿cómo puede ser que yo haya tenido un momento de tal intimidad cuando en realidad están rodeados de 10 personas? Claro, lo que él generó en ese momento es como si ellos estuvieran solos ahí, con esa decisión propia de Buñuel. Esto lo intenta hacer mucho. También recurre a comenzar a las escenas a partir de objetos o de elementos o de personajes de espalda, siempre de manera... Hoy quizás se ve mucho, Spielberg lo hace mucho, pero de manera poco frecuente en algún entonces. Le gusta también legar la cámara. Hay un momento en La ilusión viaja en tranvía, cuando uno de los camiones se tienen que descargar unas bolsas y llega uno de los personajes y tiene que hablar con el otro y pasa el personaje y los dos están saliendo casi al mismo tiempo, uno por la derecha y otro por la izquierda, y el que veníamos viendo nosotros a partir de un traveling por la derecha, lo vamos viendo, habla con el que está en la izquierda y se va, y nosotros empezamos a seguir al que está en la izquierda, y después viene otro personaje y ahí pasamos a que por tercera vez, digamos, la cámara le pertenece a otra persona y después vuelve al comienzo. Eso lo hace bastante bueno, y eso que La ilusión viaja en tranvía es una película completamente por encargo, no creo que hasta ni la escribe, se dedicó puramente a la dirección y manejaba muy bien lo que es el cambio de valores en los planos, sería los tamaños. Bueno, ahí en La ilusión viaja en tranvía se puede apreciar en una escena en la que hay un señor que está durmiendo, sentado en una especie de silla en un kiosco, y comienza con un primer plano, lo va tirando a plano medio, lo va tirando a plano general, hasta que después lo seguimos al personaje yéndose. Es una decisión que parece completamente menor, de hecho hoy suena casi anecdótico, pero era algo que hacía mucho, ir cambiando cuando lo ameritaba. Cuando no lo ameritaba, tranquilamente te podía dejar el plano centrado y que hablen los personajes, que mismo en la película también lo hace. Pero tenía ese talento para diseñar a partir de ciertas selecciones un nuevo lugar puramente cinematográfico inserto en un espacio ya existente. Además de manejar unas elipsis prodigiosas, ¿no? Te unía besos con montañas. En él te une besos con montañas. Es una bestialidad lo que hace ahí. Estas son parte de las características del cine de Buñuel. Por supuesto que hay muchísimas más, pero como esto es una introducción, les puede servir como guía para ver qué pueden llegar a esperar cuando tengan la oportunidad de ver las películas pendientes o las películas que aún no vieron de Luis Buñuel.